En este video lo que vamos a hacer es un mid fade. El mid fade es un corte que va desde un tono blanco hasta un tono gris intermedio, o sea que no llegamos a un oscuro total. Para que el mid fade sea mid fade, la cero tiene que llegar aproximadamente a la punta de la ceja. En este caso nosotros vamos a hacer un desvanecido en caída y que termine en B. Primer paso, vamos a poner la máquina un poquito abierta y con la esquina de la máquina vamos a hacer nuestra forma. De esta forma vamos a dibujar una guía para poder saber hasta dónde vamos a pasar la máquina en nuestro primer nivel, que sería un nivel 0. Luego de eso vamos a cerrar la máquina totalmente y vamos a empezar a limpiar toda nuestra área, que quede lo más limpia posible, con la menor cantidad de imperfecciones posible, para que nuestro trabajo sea mucho más sencillo. A medida que nosotros vayamos cortando, vamos limpiando para saber exactamente qué estamos haciendo. Segundo paso, a un dedo de distancia de la primera línea, vamos a marcar la 0.5, que es la máquina totalmente abierta. Un error común de los barberos principiantes es que hacen algo como esto. Hacen esta línea muy pequeña y a la hora de borrar, entonces no tienen el espacio suficiente para borrar esa línea. No tengan miedo y esa línea expande lo suficiente para que puedas borrar. Vas a hacer la misma forma que hiciste en la primera línea, una forma en una forma de C que cae hasta llegar en punto. Al igual que en la primera línea, vas a intentar que quede lo más limpia posible para que a la hora de borrarla sea mucho más sencillo. Siguiente paso, peine número 1, mismo procedimiento. En este primer paso, que es marcar las líneas, tú no tienes que hacer nada diferente. Es el mismo proceso en cada línea. Estás marcando una línea para luego eliminarla. Quiere decir que solo tienes que repetir desde el paso de la 0 hasta el paso de la 2. Vas a marcar la línea de la misma forma, una forma de C con un dedo de separación y que termine en una caída en B o en punta. Este paso, peine especial 1,5 cerrado. Vas a hacer lo mismo sin llegar al límite inicial que hicimos con el peine número 2. Si acercas acá a la cámara, puedes ver que está una marcación con el peine número 2. Hasta ahí es el límite que tenemos para pasar la máquina. Un poquito más abajo de ahí vamos a pasar el peine 1,5.
Ahora aquí empieza la magia del fade. Tenemos el nivel 0, el nivel 0.5, tenemos el nivel 1 y tenemos el nivel 1,5. Si analizamos esto, vemos que el 0 es bien blanco, vemos que la 0.5 es un gris, tenemos que la 1 es un gris un poco más oscuro y que la 1,5 es casi negro. Ahora nos toca empezar a unir todas estas tonalidades con un movimiento de cuchareo para poder hacer ese trabajo llamado fade o desvanecido. Peine 1 con la palanca abierta le vamos a dar en esta tonalidad para empezar a eliminar esta línea que vemos aquí. Vamos a empezar a ver qué pasa con el cabello. Palanca abierta primero. Damos todo lo que pueda que elimine la mayor cantidad posible. Luego palanca a la mitad, encima de la línea o de las pequeñas sombras que veamos. Luego palanca casi cerrada. Casi cerrada significa que no está cerrada totalmente, sino que todavía queda una apertura mínima. Y básicamente esto es lo que va pasando con el cabello. Si vemos acá, por ejemplo, que es donde le hemos dado, ya no queda prácticamente nada que se diferencie de este nivel y este nivel. Logramos desvanecerlo, no hay como una diferenciación de tono. Eso lo vamos a hacer por toda esta área para unificar el color. Vamos a hacer lo mismo en esta zona. Si vemos, es muy poco lo que tenemos que borrar, pero hay que hacer el trabajo. Con el peine 0.5 o peine media, vamos a empezar a la mitad y vamos a hacer el mismo trabajo. Vamos a ver qué pasa en el cabello cuando hacemos este movimiento. Encima de la línea, introducimos la máquina y sacamos. Es un movimiento de cuchareo lento. Al principio no tienes que hacerlo rápido, solo tienes que concentrarte en hacerlo en el lugar indicado y de la forma más correcta posible. Si ves en esta zona, ya no queda una diferenciación entre este tono y este. Y eso es un truco muy importante que te voy a dar. No en todas las partes tienes que darle la misma cantidad de veces. Hay zonas como esta que están claras y que si tú le das 3 veces se van a eliminar. Pero hay otras zonas como estas que si ves está más oscura que en esta zona y seguramente vas a tener que darle más veces para poderlo borrar. Entonces en algunas partes te va a ahorrar tiempo que luego va a poder ser utilizado en otras partes donde necesitas darle más a la máquina. ¿Qué significa? Nuevamente, aquí no tienes que darle las mismas cantidades de veces que acá, porque acá está mucho más claro el cabello y pues va a ser más fácil juntarlo que en esta zona. En esta zona vamos a empezar con la máquina un poco. Aquí está abierta totalmente, la vamos a cerrar un poquito nada más y vamos a empezar a desvanecer o a disminuir esta densidad de cabello. Siempre con el mismo movimiento de cuchareo. Usando también las esquinas de la máquina para no pasarnos del nivel. Luego un poco más cerrada a la mitad. Y
esta la vamos a pasar un poco más abajo de donde la pasaste inicialmente. Si logras ver, prácticamente no hay forma de que puedas diferenciar entre este tono y los que están aquí arriba. Todavía nos queda una línea, que es la línea de la 0.5, que es esta, pero en esta zona prácticamente no podemos diferenciar un tono de otro. Esto es una sucesión o una ascendencia de color que es imperceptible para el ojo humano notar dónde comienza y dónde termina. La línea del acero, que es esta que vemos aquí en esta zona, vamos a empezar con el nivel 0, que es sin peine, a la mitad, y vamos a hacer el mismo movimiento, solo por encima de la línea. La línea del acero es la más difícil de borrar, porque como no hay como medidas, pues tenemos que ir siendo muy de ojo, tenemos que ir interpretando dónde dar más o dónde dar menos, dónde bajar el nivel, y tenemos que ser muy cuidadosos de no traspasarnos los límites para que no creemos hoyitos o huequitos o desconfiguraciones del corte. Vamos poco a poco por pequeñas secciones. Hacemos este pequeño tramo, luego este pequeño tramo y así hasta llegar al final. Igual con la acero vamos limpiando y vamos creando nuestros desvanecidos de la mejor forma posible. Tienes que tener también en cuenta que los desvanecidos que tú ves en internet o los que ves en Instagram, no puedes tener la expectativa de crear ese tipo de cortes, porque ese tipo de cortes son cortes producidos que llevan una forma diferente de hacerlo, llevan pintura, llevan pigmentos, llevan una cierta cantidad de condimentos que no son los mismos que tú haces en el día a día. No significa que tu corte no va a quedar bien, pero al hacerlo de forma natural, pues van a haber imperfecciones en el cabello que seguramente tú no vas a ver en la foto de Instagram. Entonces no puedes tener la expectativa de que tu corte quede como en la foto de Instagram, porque te vas a frustrar, no va a pasar y vas a pensar que eres malo cuando de repente lo estás haciendo muy bien. Vamos a eliminar todo lo que podamos e ir viendo con nuestro ojo, con nuestra percepción, nuestra interpretación, dónde tenemos que darle más, dónde tenemos que darle menos. Vamos a abrir la máquina, cerrar la máquina. Entre más la abras, menos corta cabello. Entre más la cierres, más cabello corta o más pegadito queda el pelo o más rapado hace. Ahora, terminamos al parecer nuestro desvanecido. Muchas veces, ¿qué sucede? Que esta zona se veía perfecta y cuando empecé a eliminar la línea del acero, de repente, por arte de magia, empezaron a salir imperfecciones y no sabemos el por qué. Eso pasa porque cuando este nivel, que es el blanco, ya está hecho, pues el blanco hace que el color negro resalte más. Y eso hace al mismo tiempo que algunas zonas se vean más negro de lo que se veían antes y empiezan a salir ciertas imperfecciones que no se veían al principio. Si tú terminas de borrar el acero y empiezas a ver algunas imperfecciones, no te asustes, no es que lo hiciste mal, es que el blanco hizo que este color negro se resaltara más, entonces nos toca limpiar algunos detallitos. Si tú no haces estos detalles, pues no estarás haciendo el corte al 100%. Si tú haces esos detalles, tú estás haciendo un corte totalmente limpio. Por ejemplo, acá podemos ver que hay un poquito del color negro que ahora se resalta más y al principio no se veía. Nosotros vamos a ir aprendiendo qué nivel pasamos ahí e intentar pasar el mismo nivel o uno un poco más bajo que ese. En este caso vamos a hacer el peine media abierto totalmente.
para limpiar un poco e intentar que ese tono se aclare más y sea más imperceptible un tono de otro. En este caso pudimos aclararlo. ¿Qué sucedería si yo paso este nivel y no aclara? Pues sencillamente tengo que pasar un nivel un poco más bajo. En este caso sería la 0 totalmente abierta y pasarla en esa zona siempre con el cuchareo para que aclare más. Y así poder unificar los tonos unos con otros. Recordamos, tono blanco, tono gris claro y tono gris intermedio. Esto sería un mid fade, hasta un gris intermedio. Y ya esta zona, cuando la juntamos, nos da el tono negro. El cabello, lo que vamos a hacer es dividir el cabello en una guía central. Esa guía central va a ser a la altura de las dos cejas y ahí vamos a empezar a hacer nuestro corte. En este caso el cliente quiere que le cortemos muy poco y eso es lo que vamos a hacer. En esa guía central cortamos, agarramos más adelante, jalamos el cabello hacia arriba, ahí cortamos, jalamos el cabello hacia arriba y cortamos. Luego de eso vamos a apartar este cabello hacia un lado y vamos a juntar la parte del medio con la parte de la derecha. Y vamos a empezar a hacer divisiones horizontales. Dividimos horizontalmente. Aquí está la parte más corta y ahí vamos a cortar. Siguiente tramo, horizontal y hacemos lo mismo. Horizontal, agarramos. Aquí está la parte más corta que es lo de la guía central. Y aquí está el excedente, ahí vamos a cortar. Y lo mismo vamos a hacer más adelante. La parte más corta que es lo de la guía central que cortamos así. Y este es el excedente, cortamos. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente nuestra línea central o nuestra partición central. Y vamos a jalar todo para el lado izquierdo. Y vamos a hacer lo mismo. Guía horizontal. Parte más corta, cortamos. Guía horizontal, parte más corta que está aquí y el excedente lo cortamos. No importa que sea muy poquito, tienes que cortar solo el excedente o lo que está de más. Cortamos. Horizontal, la parte más corta, cortamos. Y el último tramo. Parte más corta, cortamos. Ponle pausa. Si cortaste así, lo que va a pasar es esto. Mira que se ven pequeñas líneas, mira, pequeñas líneas así. ¿Cómo vamos a quitar eso? Rectificando luego de forma vertical. Y mira cómo hay esos excedentes o esos pequeños picos. Es lo normal. Si yo corto en horizontal, rectifico en vertical. Mira, pequeños picos. Ahí están pequeños picos. Esto va a hacer que tu corte quede totalmente parejo. Pequeños picos. Entonces, repito. Aunque nosotros hicimos una guía central así, realmente cortamos así en horizontal. Y pues luego de cortar en horizontal, vamos a verificar en vertical. Y eso lo vamos a hacer en todo el corte. Aquí podemos ver estas pequeñas líneas que tenemos que desvanecer para juntar el desvanecido con esto. Lo primero que vamos a hacer es una línea diagonal, en este caso. Y aquí primero vamos a hacerlo vertical. Mira cómo está lo cortico y lo que sobra.
Eso es lo que vamos a cortar. En vertical, porque en vertical le vamos a quitar peso, vamos a aliviar peso. Esto aplica para este caso. Depende de lo que tú quieras hacer, tú vas a decidir si lo quitas en vertical o en horizontal. En este caso, vamos a quitarlo en vertical. Luego de eso, vamos a peinar y nos vamos a dar cuenta que ahora está más libre, está menos espeso. ¿Qué vamos a hacer? Con entresacadora, ¿verdad? Vamos a empezar a juntar solo en las puntas del cabello. No tienes que meter la tijera hacia adentro, solo ahí en las puntas del cabello, para empezar a aligerar el peso y que cada vez se vea más conectado. Mira cómo se ve, ahora se ve más ligero. Tienes que decidir a tu opinión si ahí está bien o si quieres un poco más. Siempre tienes que hacer que tu opinión valga, tu percepción, tu interpretación. A mi punto de vista, ahí está bien, si no está bien, si no está bacano. De esta forma vamos a juntar los lados. Eso lo vamos a hacer con todo el corte. Como parte del corte, vamos a hacer la parte del remolino. Lo primero, dividimos el remolino a donde está. La parte de la coronilla, aquí vemos el remolino que está que tiene él. Lo vamos a dividir ahí para que caiga de forma natural. Este es su remolino. Vamos a hacer primero una guía central. Vamos a agarrar el cabello. Aquí está la parte más corta. Y este dedo, en vez de hacerlo en 90, lo vamos a jalar un poquito hacia afuera, para que quede de más largo a más corto. Y ahí vamos a empezar a cortar. Hay una diferencia, escúchenme bien, entre hacerlo así recto y hacerlo con esta parte un poquito hacia afuera. Es como que si hicieras un triángulo, esta parte va a quedar más larga y cada vez va a ser más corta. Eso va a ser la diferencia. Luego de eso vamos a agarrar otra mecha y la vamos a llevar al medio. Y vamos a hacer lo mismo. Siguiente mecha, la vamos a agarrar y la vamos a llegar a la siguiente. No al medio, sino a la anterior, disculpe. Lo mismo de este lado, una mecha, esa sí va al medio. La sacamos un poquito los dedos en triángulo. Y esta última va a la anterior, que sería esta. De esta forma estaríamos trabajando este remolino. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar estas esquinas. Primero vamos a bajar el volumen con un poquito de peine y tijera. Y por último la vamos a colocar entre sacadora y peine, solo en las punticas del cabello para aligerar el peso y que se conecte totalmente. El cerquillo natural, no tenemos que introducir el cerquillo por aquí o hacerlo muy arriba para que se note más, nada de eso. Cerquillo natural. Lo vamos a marcar un poquito en esta línea, la línea recta. Ahí tenemos. Esto es una guía. Vamos a marcar una línea aquí un poco recta. Aquí vamos a hacer igual una línea recta del grosor que nosotros queramos. Y luego vamos a unir este punto con este punto en una curva. Vamos a imaginar esa curva, es una curva imaginaria.
Entonces tú puedes ir con esta esquina, ir como armando el camino de esa pequeña curvita, que luego tú vas a remarcar con la navaja. Aunque se esté haciendo con acero, haz este trabajo porque sea más fácil. Estiramos con este dedo la oreja hacia atrás y aquí hacemos una pequeña curvita. Jalamos esta oreja hacia abajo, hacemos una pequeña curvita y luego líneas rectas aquí. Ese proceso lo vas a repetir en ambos lados. Tenemos aquí el cerquillo de la frente. En mi cliente, en este caso, él tiene un poco de entrada pronunciada. No puedo colocar el cerquillo más adentro. Entonces mi trabajo es que estos pelitos sean derechos. No tengo que hacer más nada que no sea eso. Marco primero en el centro y me voy hacia una esquina. Solo para limpiar los vellitos largos. Y luego del centro me voy hacia la otra esquina. Esto es como hacer un borrador y luego tengo que con la cuchilla remarcar y perfeccionar. Ya colocamos gel, va a ser movimiento suave y diagonales, no tiene que ser vertical ni horizontal, tiene que ser diagonal, inclinada, podemos decir que a 45 grados. Con este dedo prensamos la piel y con el otro solo hacemos movimientos suaves y vamos limpiando. Aquí, forma diagonal, marcamos la línea que hicimos con el trimmer, solo para que se vea un poquito más marcadito. La parte de este cerquillo lo vamos a hacer siguiente: estiramos la piel hacia abajo, marcamos la línea vertical. Luego, un poquito más, marcamos la línea vertical. Tenemos la primera parte. Nos vamos a ir a esta línea donde la vamos a marcar. Igual que con el trimmer, tenemos la segunda parte. Y luego nos toca unir este punto con este punto. Podemos estirar la piel hacia arriba y solamente dejar que la cuchilla se guíe por la línea que marcamos inicialmente. Como un truco personal, lo que yo hago con mis clientes cuando le hago con acero es que en esta parte yo le paso la navaja para borrarle la patilla y que esa parte quede mucho más limpia. Aunque ellos no me lo pidan, yo se lo hago. Y luego esta linecita aquí que se armó, yo la borro con la trimmer. La parte de la oreja vamos a hacer lo siguiente. Estiramos la piel hacia arriba y con la esquina de la cuchilla marcamos una línea como diagonal hacia arriba. Y con la misma esquina de la cuchilla vamos bordeando la oreja, siempre estirando la piel. Luego de eso le pedimos que baje la cabeza y empezamos a marcar las líneas hacia abajo de forma muy suave. Y culminamos jalando la navaja toda hacia abajo, siempre estirando la piel y previamente habiendo colocado lo que es el gel.